tal? ¿Cómo están? Soy Miklos Lucas de Pereni, peruano, profesor e investigador universitario. En estos momentos trabajo para la Universidad de San Martín de Porres, donde soy profesor principal de Ciencia y Tecnología. Y he sido invitado por Patrick Coffin Media a participar en esta conferencia internacional, invitación a la que he aceptado con mucho gusto y a la cual estoy muy agradecido. El tema que yo voy a tratar tiene una relación no necesariamente tan visible con la crisis sanitaria global que estamos viviendo, con esta pandemia del COVID. Pero estoy convencido de que al término de la misma, al término de mi presentación, entenderán por qué es relevante el tema que yo voy a presentar. Producto de esta crisis sanitaria global del COVID-19, lo que hemos visto es, más allá de un colapso sanitario, ¿no?, de un ataque a la salud pública, hemos visto la destrucción de la economía. Hemos visto la disminución en la calidad de vida de las personas gradualmente, confinamientos que han destruido negocios, que han limitado las libertades de millones de personas alrededor del mundo, que están llevando al colapso a muchos países y que están generando inflación, desempleo. Entonces uno se pregunta si hay una proporcionalidad entre estas medidas económicas y los supuestos daños en la salud. Tengo entendido que a la fecha estamos hablando de poco más de 1 millón de muertos a nivel global por el virus, del virus del COVID. Pero uno llega a entender con una tasa de mortalidad que en personas sanas no supera el 0,4%. Entonces, claramente hay una desproporción entre las medidas que se han tomado, liberticidas, destructoras de nuestra economía, versus el supuesto, ¿no?, impacto sanitario que hemos sufrido. De todas maneras, los líderes de los organismos supranacionales, Organización Mundial de la Salud, las agencias de la ONU, gobernantes en todos los países, en varios países del mundo, nos están diciendo que tenemos que aferrarnos a la esperanza, que este es un virus temporal, ya viene una vacuna, sobre eso van a conversar otros ponentes, la verdad detrás de esa vacuna, y que tenemos que estar tranquilos porque al final saldremos fortalecidos de esta experiencia tan dura. Y se nos dice que miremos el futuro con optimismo, que el progreso es posible. Y aquí viene el primer punto de interés, la idea de progreso. ¿Qué se entiende por progreso? Y hemos encontrado que a lo largo de la historia el progreso se ha atado a cambio tecnológico. Y uno puede encontrar las raíces, por ejemplo, haciendo un breve repaso histórico, esta idea de progreso, dónde se ha impulsado, cuándo se ha impulsado. Podemos poner arbitrariamente un punto histórico para determinar ese progreso. Voy a hablar, por ejemplo, de la primera revolución industrial. La primera revolución industrial en Gran Bretaña entre 1760 y 1840, que llevó a la mecanización de la producción, a la división del trabajo. Y esto es lo más importante, perdón, esto es lo más importante. A partir de ese cambio tecnológico radical, surge el capitalismo como sistema económico predominante y unos años después el comunismo, denunciando las desigualdades que había generado el sistema capitalista. La idea importante es esta. A partir de la primera revolución industrial, a partir del cambio tecnológico, es donde se configura un nuevo orden económico y un nuevo orden ideológico en términos políticos. Y es relevante porque hoy estamos viviendo algo parecido. Y me atrevo a decir que incluso a una escala mayor. Pero no vamos a adelantarnos por este momento. Pasan los años, ocurre una segunda revolución industrial a fines del siglo XIX. Entre 1880 y 1920, la revolución de la electricidad, del transporte, ¿no?, de las comunicaciones a distancia, los telegramas, por ejemplo, que nos llevan a una etapa de enorme fe en esta idea de progreso, ¿no? La idea de progreso empieza a transformarse en el siglo XIX casi en una religión. Podemos encontrar a personajes como Henry de Saint-Simon, que soñaba con un socialismo cristiano, una sociedad regida por tecnócratas, por ingenieros. Su discípulo, Auguste Comte, que también era un hombre
que creía mucho en este progreso material, creador o padre del positivismo, padre de la sociología, que también aspiraba a un futuro tecnocrático. Y después en Inglaterra tenemos el caso de Herbert Spencer, la idea del darwinismo social, de John Stuart Mill, uno de los autores más influyentes del liberalismo inglés, que también era un firme creyente del progreso. En este siglo, el siglo XIX, como dije, el progreso se convierte ya en una religión y se empieza a desplazar con más fuerza al cristianismo. Este no es un proceso nuevo. Podemos hablar de intentos por desplazar al cristianismo a lo largo de la historia, pero para efectos prácticos en la época moderna podemos marcar el inicio de una ofensiva muy fuerte, cuyas ondas expansivas todavía sufrimos desde la Revolución Francesa, desde el siglo de la Ilustración, que es el siglo XVIII en Francia. Bueno, a partir de estos cambios entonces, de la primera revolución industrial, de la segunda revolución industrial, esta fe en el progreso, llegamos a una tercera revolución industrial en la década de los 70. Y aquí es una revolución que va a llevar a la digitalización y automatización de la producción económica. Es la revolución de las tecnologías de información y comunicaciones, la globalización económica y financiera. Y es una revolución cuyos efectos todavía seguimos sintiendo, que todavía sigue impactando, porque todavía somos hijos del Internet. Somos seres que dependemos en gran medida de nuestros celulares para comunicarnos, para trabajar. Por lo tanto, es una revolución que sigue en pie, que sigue su curso. Y quiero que quede claro que a partir de estas tres grandes revoluciones se ha creado una narrativa de progreso que hoy explica cómo se concibe el progreso en Occidente. En Occidente se concibe el progreso como un proceso lineal o continuo y ascendente. Es decir, el progreso no se detiene, siempre vamos mejorando. Y la etapa actual siempre va a ser superior a la etapa previa. Entonces es una fe en este progreso porque cada vez que el tiempo avanza, que hay más descubrimientos, que hay mayor bienestar, vamos progresando porque esta etapa que hoy vivimos es mejor a todas las anteriores. Entonces esta idea de linearidad, de continuidad, de ascendencia. Otro elemento clave es la idea de progreso como una idea de alcance universal. Nos dicen desde los organismos supranacionales, Bill Gates, George Soros, ¿no? Los gobiernos, las universidades, desde Harvard hasta Oxford, todos los académicos, la comunidad internacional, por lo menos la que lidera los destinos del mundo, nos está diciendo que el progreso va a ser para todos. Por lo tanto, tiene un alcance universal. Pero aquí vienen algunas perspectivas interesantes para cómo se consigue el progreso hoy en Occidente. Es una concepción utilitarista de progreso, es decir, progresamos en la medida en que somos más felices y tenemos el tiempo de disfrutar de experiencias placenteras. Es decir, a mayor felicidad y a mayor placer, mayor progreso. Desde una perspectiva filosófica hablamos de un utilitarismo hedonista. El hedonismo es la filosofía del placer. Pero no solamente eso, es un placer o es una felicidad que se da principalmente a través de recursos materiales, ¿no? A través de la acumulación de objetos, de cosas, a mayor consumo. Por lo tanto, ese utilitarismo está atado a una visión materialista de progreso. Y esto es importante porque a medida que el hombre ha ido mejorando objetivamente su calidad de vida en términos de indicadores sociales, esperanza de vida, mortalidad infantil, son indicadores objetivos de que ha habido una mejora con respecto a etapas anteriores. También ha habido una mejora notable en indicadores económicos, ¿no? La disminución de la pobreza a nivel mundial, el incremento del estándar de vida de millones y millones de personas alrededor del mundo a niveles nunca antes vistos en la historia. Eso es objetivo. Pero el punto aquí es que ese materialismo y ese utilitarismo han generado un hombre que cada vez se aferra más a lo material y que se va desprendiendo de su componente espiritual o de su dimensión espiritual. Por lo tanto, a un mayor secularismo, es decir, a una ausencia de religión,
a este surgimiento, a esta fuerza que adquieren, por ejemplo, diversas posiciones ateas, ¿no? Se ha reemplazado la fe cristiana o la fe judeo-cristiana por el cientismo o cientifismo, que es la religión que planta la fe en la ciencia, donde la ciencia nos va a dar la respuesta a todas las preguntas y a todos los problemas. Es decir, la ciencia se convierte en una religión en sí misma y va desplazando al cristianismo, por lo menos en el mundo occidental. Esto es importante porque, bueno, se nos dice, este es el progreso que ofrecemos, un progreso material, un progreso de placer, un progreso de acumulación de riquezas, un progreso constante. Es una narrativa muy atractiva, pero hay ciertos problemas. Y aquí entra a tallar la agenda progresista. El progresismo es una plataforma política heterogénea que puede incluir no solamente gente de izquierdas, sino también de derechas. Por ejemplo, aquellos derechistas obsesionados con temas de mercado y de transacción económica, esta reducción del hombre, en vez de ser un ser completo, al homo economicus, que toma decisiones racionales, que es consciente de su libertad, que aspira a una libertad mediante la hiperindividualización de sus actividades, es decir, hay un fuerte componente de disolución social. Por lo tanto, el progresista también puede ser de derecha y, bueno, de izquierdas, los comunistas y los socialistas, a través de este colectivismo y control de la vida de las personas a través del Estado. Hay grandes similitudes entre ellos. Mientras unos digan, bueno, unos acusan a los otros de querer más mercado y los otros más Estado, al final comparten muchas cosas. El progresista cree en esencia, en la visión de progreso que les di, pero también cree que esa idea de progreso debe ser aplicada a todas las personas. Esto es muy importante y ambos extremos son ateos, rechazan la religión y la combaten activamente. Es decir, los progresistas buscan activamente secularizar a la sociedad. Y este es el punto clave. Para los progresistas, el principal elemento de reforma política, económica, social y cultural es la ciencia, o son la ciencia y la tecnología. Muy importante, el progresista confluye en este punto. Aquella persona que crea que a través de la ciencia y la tecnología nos vamos a emancipar, vamos a ser completamente libres de todos los problemas y finalmente vamos a asumir un dominio de la naturaleza, probando, como decía Nietzsche, que Dios ha muerto, bueno, ese es el progresismo. Ahora hay un problema con esa agenda progresista. La agenda progresista nos dice que tenemos que superar ciertos problemas para llegar a materializar esa idea de progreso. En primer lugar, el tema del medio ambiente. Y ahí tenemos el caso de Greta Thunberg, recordándonos lo irresponsables que somos y que hemos sido unos criminales, no hemos hecho nada por el ambiente, que al final el planeta Tierra se está recalentando, y la capa de ozono se destruye, las especies están desapareciendo, las aguas se están contaminando, es decir, una catástrofe climática sin precedentes. Es necesario hacer algo a través para responder a esta catástrofe, a esta emergencia climática, a esta emergencia ambiental. Y para ello tenemos que hacer uso de la tecnología. Pero este gran paraguas que es la agenda medioambiental esconde ciertas cosas. Al final, los culpables de ese cambio ambiental, de esa crisis climática, somos los seres humanos. Incluso el eminente zoólogo británico David Attenborough, este señor que es famoso por hacer todos estos documentales de la naturaleza de la BBC, se ha referido a las personas como plaga humana. Y queda claro, y esta opinión de David Attenborough no es exclusiva, es compartida por todas las personas que son parte de esta élite que dirige los destinos del mundo y que posteriormente voy a explicarles con mayor detalle. La idea es que, ¿qué se hace con esta plaga? Si somos una plaga, entonces a la plaga hay que combatirla y hay que eliminarla. Por lo tanto, y acá no hay una conspiración, esto podría ser contrastado y comprobado revisando documentos históricos. Recomiendo la lectura del libro de Jennifer Kaysen, ¿no? The War on Population, la guerra sobre la población, que documenta con gran precisión
la agenda de control demográfico que esconde el medioambientalismo. Y por eso digo que es una agenda paraguas, porque a partir de esta agenda del medio ambiente surgen las otras. La agenda del aborto, control poblacional. La agenda de género, que también busca confundir, sobre todo a los más niños, a los jóvenes, para distorsionar su sexualidad. Y eso busca también, de alguna manera, distorsionar las identidades, las funciones sexuales, la función del ser humano como procreador de su especie. Y con esto lo que estamos haciendo es minimizar o disminuir las posibilidades de procreación. Porque finalmente las relaciones homosexuales, por ejemplo, no dan fruto de ningún tipo. Se suma la agenda LGTB, la agenda feminista, que bajo el nombre de un falso empoderamiento de la mujer también busca generar en la mujer una especie de coraza para evitar que el hombre tenga interacción con ella. Por lo tanto, vamos viendo que son agendas mucho más complejas de lo que estoy diciendo. Estoy haciendo una reducción, un resumen o una concentración de lo que realmente buscan estas agendas, pero se puede comprobar con facilidad cuando uno estudia estos temas un poco más a profundidad, que todas ellas apuntan al control demográfico. Y podemos sumar la agenda del multiculturalismo, que lo que realmente busca es destruir las fronteras, destruir el concepto de Estado-nación, el concepto de soberanía, porque se está buscando activamente organizar y estructurar un poder a nivel global. También podríamos hablar de la agenda animalista, que lo que hace es relativizar el valor y la dignidad de la vida del ser humano y equipararla de los animales. Ahí es un tema de derechos y es un tema de legislación lo que hay detrás de eso. Pero bueno, todas estas agendas son los problemas que ven los progresistas, los cuales justifican para ellos intervenir. Y las herramientas que nos van a permitir cambiar esta situación son principalmente herramientas científico-tecnológicas. Ahora, a pesar de este panorama sombrío que nos presentan, la narrativa progresista siempre es optimista y siempre secuestra palabras y les da un sentido completamente distinto a lo que realmente significa. Entonces ellos nos dicen que vamos a combatir el cambio climático, vamos a combatir la injusticia racial, ¿no? Y hablan de tolerancia, hablan de justicia social, de inclusión, de diversidad. Es decir, el uso del lenguaje como una herramienta o como un arma política. Utilizan el lenguaje para hacernos creer una cosa mientras las intenciones de sus agendas son completamente distintas. Ahora, la situación aquí es la siguiente. Bajo esta agenda que les plantea todos estos problemas que están impidiendo que materialicemos o que alcancemos ese progreso que se nos promete, un progreso que va a ser facilitado por la ciencia y la tecnología, ya hemos llegado al punto donde hemos desarrollado la tecnología. Eso es lo que se nos dice y eso de hecho es lo que hay. Hay tecnologías muy potentes que voy a pasar a explicar a la brevedad, que nos permitirían realmente de ser aplicadas en beneficio del hombre, mejorar la calidad de vida de millones de personas. Pero el problema es que el progreso moral, sostienen los progresistas, no está no está a la par o no es similar al progreso tecnológico alcanzado. Hemos progresado tecnológicamente, pero no hemos progresado, según los progresistas, moralmente. Y por eso encontrarán que ante personas que cuestionen su narrativa o que cuestionen su noción de progreso, los ataques que recibirán son misógino, racista, nazi, medieval, etc., ¿no? Intolerante. Ustedes pueden darle ahí un sinnúmero de palabras que simplemente son una expresión concreta de la estigmatización de todo aquel que ose retirarse o que se atreva a cuestionar la narrativa de progreso del progresismo. Quería hablar ahora entonces de las tecnologías. Hemos tenido entonces un progreso tecnológico fáctico, eso es real, ocurre. Pero aquí creo que hay un enorme desconocimiento de parte de de una gran parte de la población sobre las tecnologías que hoy existen y los potenciales usos que podrían tener y el gran impacto de su aplicación. Una de las grandes limitaciones entonces para combatir
esta idea, ¿no? Esta imposición de este progreso tecnocrático, utilitarista, materialista, es conocer las tecnologías que hoy están siendo desarrolladas. Y un consejo que les paso a la gente que está viendo, a las personas que están viendo esta presentación, es que por favor las tecnologías que les voy a presentar las estudien con una mayor profundidad, porque una vez que ustedes conozcan qué son esas tecnologías y para qué sirven, muchas de las cosas que ustedes están viendo alrededor hoy, cosas que ocurren, que no les hacen sentir cómodos, en las que les hacen sospechar de que hay siempre algo oculto detrás de de todo este buenismo político, es comprender estas tecnologías. Parto con una tecnología clave que es, bueno, una serie de tecnologías que son la biotecnología, la biogenética, la genética o la genómica, etc. Vamos a poner en el campo de la biotecnología y la bioingeniería. Lo que buscan estas tecnologías es literalmente fabricar o modificar seres vivos, fabricación, ojo, fabricación y modificación de seres vivos con fines comerciales. Todas las tecnologías que voy a mencionar, todas, por más que la agenda progresista o los representantes del progresismo nos digan que la tecnología tiene un fin de altruismo, de mejora, no. Todas estas tecnologías tienen fines comerciales. Y la biotecnología, la que les estoy mencionando ahora, lo que busca es fabricar o modificar seres vivos, organismos vivos con fines comerciales. Aquí tenemos una serie de ejemplos, algunos ya conocidos, por ejemplo, los transgénicos, los biofármacos, los biocombustibles. Pero hay una técnica en particular que ustedes tienen que conocer, que es la técnica CRISPR, C-R-I-S-P-R, CRISPR, que de hecho las descubridoras de esta tecnología, quienes por primera vez la aplicaron exitosamente en laboratorio, dos profesionales, dos doctoras, Jennifer Doudna de la Universidad de Berkeley en California y Emmanuelle Charpentier, una bioquímica francesa, ganaron el Premio Nobel de Química este año por el descubrimiento de CRISPR. ¿Y qué es lo que hace CRISPR? CRISPR permite literalmente modificar nuestros genes. Sacar genes malos, poner genes buenos, lo estoy explicando en un lenguaje muy sencillo, ustedes pueden profundizar después, pero es una técnica que literalmente nos permite jugar a ser dioses, a modificar nuestro código genético, a cambiar genes que no nos gusten, a poder insertar genes que sí nos gusten. Y esto abre una enorme posibilidad, un enorme abanico de posibilidades. Podemos usar CRISPR, por ejemplo, para curar enfermedades monogénicas causadas por un solo gen. Por ejemplo, la fibrosis quística. Técnicamente sería posible sacar ese único gen malo que causa esta enfermedad en una persona, reemplazarlo por un gen bueno que ha sido codificado, fabricado en un laboratorio, y de esa manera podríamos curar una enfermedad. Ahora, nadie estaría en contra de una aplicación terapéutica de esa naturaleza. Si la tecnología es utilizada en beneficio del hombre, creo que todos estaríamos de acuerdo y iríamos estableciendo ciertos criterios y condiciones éticas que se puedan utilizar estas tecnologías. El punto es el siguiente, que se puede abrir también la puerta para fabricar personas con códigos genéticos a pedido. Podemos hacer un cóctel de genes y podemos literalmente programar a una persona en laboratorio. Nos olvidamos del azar, nos olvidamos de la naturaleza. Podríamos utilizar también técnica CRISPR para, por ejemplo, mezclar genes entre especies. Podríamos tener quimeras. Entonces, estas son aplicaciones obviamente que aún están en el campo de la ciencia ficción, pero técnicamente sería posible. Por lo tanto, CRISPR es una tecnología muy potente porque literalmente nos permitiría modificar nuestro genoma humano. Una segunda tecnología importante es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial no es otra cosa que la imitación o replicación de la inteligencia humana o de las capacidades intelectuales del ser humano mediante máquinas. Y aquí lo que entra a colación son los algoritmos. Los algoritmos son instrucciones, ¿no? Son herramientas estadísticas que permiten, sobre la base de la enorme cantidad de data que reciben, la famosa Big Data, procesar esa data, hacer sentido de esa data, aprender, entre comillas, en el proceso de categorización,
de procesamiento de esa data para obtener conclusiones y tomar decisiones. Entonces podemos tener la inteligencia artificial en diferentes tecnologías, de hecho. Tenemos inteligencia artificial, por ejemplo, el reconocimiento facial. Cámaras que a través de un escaneo permiten saber quién es uno, su identidad completa, pero no solamente eso. Ha llegado a tal punto el avance de estas tecnologías que pueden determinar nuestro estado de ánimo. Pueden determinar, según la forma en la cual caminamos, cuál es nuestra orientación sexual. Han llegado a un nivel de precisión muy grande. Tenemos también inteligencia artificial en el campo del procesamiento de lenguaje natural. Cuando podemos, por ejemplo, hablar en inglés y un traductor automáticamente lo hace al japonés. O cuando una persona ingresa texto en un idioma y inmediatamente ese texto es traducido a otro idioma. Aquí también tenemos inteligencia artificial, los algoritmos funcionando. Podemos tener drones. Podemos hablar, por ejemplo, de los automóviles autónomos, estos autos que está fabricando Tesla, por ejemplo, ¿no? De Elon Musk, o Google, que también está trabajando en esta tecnología. Podemos hablar de tecnología financiera o fintech, que no es otra cosa que algoritmos puestos al servicio del sector financiero. Los traders algorítmicos, por ejemplo, ya no existen o cada vez van a ir perdiendo más terreno los traders de bolsa, aquellas personas que trabajan en la bolsa comprando y vendiendo acciones. Ya no es necesario. Uno puede programar al algoritmo. Cada mañana existe este software, estas aplicaciones, y los algoritmos van a llevar a cabo durante todo el día y de manera autónoma, toma decisiones para comprar y vender acciones. Entonces, esas son las aplicaciones de la inteligencia artificial. Son múltiples. También existe otra tecnología muy importante que es la nanotecnología. Y la nanotecnología no es otra cosa que la manipulación de átomos y moléculas para la creación de productos a escala. Es decir, estamos manipulando materia a nivel atómico y molecular. Y esto abre obviamente un campo enorme, porque podríamos empezar, por ejemplo, a producir materiales a partir de los elementos que ya conocemos, que sean mucho más resistentes que el acero, que el titanio, o que tengan una conductividad eléctrica mucho mayor que el cobre. O incluso podríamos romper la barrera que existe entre la química orgánica y la química inorgánica. Fusionar átomos de carbono, ¿no? Que es la química de la vida, que es la química orgánica, la de los átomos de carbono. Fusionar elementos de vida con elementos minerales. Crear nuevos materiales que sean intermedios entre materiales vivos e inertes. Es decir, hay una aplicación, un campo increíble de aplicaciones aquí. Y esto también se nos está ofreciendo como este paquete de progreso tecnológico dentro de las tecnologías convergentes, la famosa nanotecnología. Podemos hablar también de la robótica. En la robótica, ¿no? Que es la fabricación de robots que han adquirido habilidades que hasta hace unos 10 años eran impensadas. Pienso, por ejemplo, en el robot Atlas, que lo pueden ver ahí en la diapositiva, o en Spot Mini, ¿no? Los trabajos que está haciendo esta empresa Boston Dynamics, o los trabajos que está haciendo DARPA, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que trabaja con estas empresas para desarrollar robots con fines militares. Podríamos en algún momento pensar, por ejemplo, en Robocops. Ya no es tan ciencia ficción. O podríamos pensar, por ejemplo, en drones que tengan armas para controlar disturbios. Ya no entran policías humanos como fuerza de seguridad, sino que ya tendríamos estos drones o tendríamos esta policía robótica. También está el campo de las prótesis. En la diapositiva pueden ver al profesor Hugh Kerr, que es un biofísico del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que perdió las dos piernas debajo de la rodilla después de un accidente que tuvo. Se perdió esta persona en un viaje en la nieve y, bueno, le tuvieron que amputar las dos piernas. Se instaló prótesis que son prótesis inteligentes, que están conectadas, cuyos circuitos están conectados a sus nervios, por lo menos de manera externa, y este profesor puede mover su pie mecánico o sus pies mecánicos con impulsos cerebrales. Es increíble, o sea, ya se ha fusionado su cerebro, de alguna manera sus ondas eléctricas, no es que haya un cable, pero a través de instrucciones que su cerebro emite, él puede controlar voluntariamente
sus pies artificiales o sus piernas artificiales. Entonces, eso también está abriendo campo a una serie de posibilidades, ¿no? Sobre todo en el campo de las prótesis, donde podríamos finalmente tener manos prostéticas que sean casi iguales, por lo menos en funcionalidad, a las manos humanas. Podríamos hablar también de otras tecnologías, podríamos hablar, por ejemplo, de la computación cuántica, de la impresión en 3D, de la tecnología de materiales, la bioinformática. Al final, todas estas son tecnologías convergentes, porque inicialmente, como les dije, no se encontraba una utilidad común, pero a medida que se van aplicando y se van perfeccionando, vamos encontrando que pueden hacerse aplicaciones conjuntas. Puedo hablar, por ejemplo, de inteligencia artificial y biogenética para determinar la funcionalidad de genes o para determinar los efectos conjuntos de los genes, porque no operan solamente solos, sino que también hay los famosos efectos pleiotrópicos, genes que van operando con otros para determinar, por ejemplo, nuestras características morales o nuestras características intelectuales. Entonces, ahí podríamos encontrar el poder de procesamiento de datos de la inteligencia artificial con la biogenética. ¿Cuál es el punto? Que todas estas tecnologías lo que nos están permitiendo es, según los progresistas, según sus proponentes, los proponentes de este cambio, de esta reforma a través de la ciencia y la tecnología, nos ofrecen un paraíso terrenal. Y quiero que recuerden lo que hablé al principio de las 3 primeras revoluciones industriales. En diciembre de 2015, el director general y el director ejecutivo a la vez del Foro Económico Mundial, que es el economista alemán Klaus Schwab, escribió un artículo para la revista Foreign Affairs. En esa revista, que es una revista muy importante de relaciones internacionales, él introduce el concepto de cuarta revolución industrial. Ojo, estamos, según Schwab, en una cuarta revolución industrial. Esto es lo curioso. Este artículo no tuvo, obviamente, la difusión que Schwab y la gente del Foro Económico Mundial deseaba. Por lo tanto, en abril del 2016, Schwab convoca a una rueda de prensa, invita a toda la prensa y lanza al mundo con bombos y platillos esta idea de cuarta revolución industrial. ¿Y qué nos está diciendo Schwab del Foro Económico Mundial? Nos dice que vivimos un proceso de cambio tecnológico increíble, nuevamente, cómo resuena esto con lo que les he dicho, esta visión progresista, y que hay enormes desafíos que estamos enfrentando, que es la agenda progresista, los problemas que ya les he planteado, o que nos plantean por lo menos los progresistas, y que ha llegado la hora de utilizar todas estas tecnologías convergentes en beneficio de toda la humanidad, porque tenemos que aspirar a este progreso para toda la humanidad. Y lo curioso es cómo define Schwab la cuarta revolución industrial. La define textualmente y estoy compartiendo ahí la página web, la fuente, donde ustedes pueden confirmar que no es invento mío, sino que así se definió la cuarta revolución industrial, como la fusión de sistemas biológicos, tecnológicos, físicos y digitales. Quiero que quede clara esta palabra, la fusión de sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. Schwab nos está diciendo, la cuarta revolución industrial es un conjunto de tecnologías que no necesariamente van a cambiar lo que nosotros hacemos, sino que son tecnologías que nos van a cambiar a nosotros como seres humanos. Y claro, uno no tendría que hacer ningún tipo de, o no sospecharía de nada extraño, ¿no? Finalmente, la gente no se preocupa, lee de pasada estas cosas y dice, bueno, qué interesante. La idea de progreso es atractiva, vende bien, todos queremos vivir con más cosas, acumular más riqueza, nos volvemos menos espirituales porque estamos obsesionados con consumir. Entonces el discurso resuena, los problemas son tan complejos, la gente no tiene el conocimiento para poner en tela de juicio los supuestos problemas que se están planteando, compra la idea, compra el proyecto o no, la iniciativa y dice, me parece perfecto. Pero aquí está el problema. Cuando uno dice que la cuarta revolución industrial no cambia lo que hacemos, pero nos cambia a nosotros, lo que está obviando es que se está pensando en aplicar la tecnología directamente en los seres humanos. Y aquí ocurre algo muy interesante.
La cuarta revolución industrial no es una agenda que busque realmente mejorar la condición de todos los seres humanos, porque es una agenda que oculta algo, y lo oculta con este uso inteligente de las palabras. Como les decía, el lenguaje es un instrumento de poder político. Quiero que vean a continuación lo que realmente hay detrás, para que ustedes después evalúen si esta idea de progreso que les vende el Foro Económico Mundial les parece atractivo. Y aquí vamos a entrar a hablar del transhumanismo. Probablemente la mayoría de ustedes nunca haya escuchado sobre esto, pero el transhumanismo es una ideología política, es un movimiento cultural que se funda oficialmente en 1998 por iniciativa del economista sueco Nick Bostrom, profesor de la Universidad de Oxford, y de David Pearce, un filósofo británico, que fundan en 1998 la Asociación Transhumanista Mundial. Esta asociación ha cambiado de nombre en 2006 y se llama ahora Humanity Plus o Humanidad Más. ¿Qué plantea? ¿Qué plantea el transhumanismo? Que esta cosa que ustedes recién están escuchando. Literalmente, su objetivo es, y lo defino como ellos lo definen, mejorar las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales e incluso morales del ser humano mediante la aplicación de tecnologías al ser humano. ¿Y qué proponen? Bueno, tienen tres grandes postulados. El primero, dicen, es la superlongevidad. Para los transhumanistas, la muerte es una enfermedad, literalmente. Incluso están haciendo lobby en la Organización Mundial de la Salud para declarar la muerte una enfermedad. Los transhumanistas dicen, vamos a utilizar la ingeniería genética, vamos a utilizar CRISPR para extender nuestras vidas. ¿Quién sabe si podemos ser incluso inmortales? Ya se han hecho experimentos con ratones, donde se ha triplicado la esperanza de vida de esos ratones. Ratones que en forma natural viven 6 meses y que hoy pueden vivir 18, incluso hasta 24 meses por modificación genética con técnicas como CRISPR. Y que eso en seres humanos implicaría el aumento de vida, ¿no? La prolongación de la vida hasta los 250, 300 años. Quiero que reflexionen sobre eso. Un segundo punto que proponen también los transhumanistas es la superinteligencia. Y nos dicen, bueno, en realidad el ser humano es un ser primitivo, es un ser que está en un estado temprano de evolución. Obviamente ellos asumen o abrazan plenamente la idea de la evolución darwiniana. Y dicen que esta evolución darwiniana natural es un proceso lento, toma millones de años en materializarse para evolucionar como especies. Es un proceso cruel donde los fuertes desaparecen a los débiles. Y es un proceso que no tiene propósito. Entonces los transhumanistas dicen, bueno, vamos a utilizar estas herramientas tecnológicas, estas tecnologías convergentes que nos ofrecen, nos prometen este paraíso terrenal, y vamos a aplicarlas en nosotros. ¿Para qué? Para extender, para asumir absoluto dominio de este proceso evolutivo. Entonces, ya no vamos a depender de la naturaleza, sino que nosotros vamos a dominar la naturaleza y vamos a tomar control literalmente de nuestro propio destino. Y en la superinteligencia lo que están diciendo es, vamos a fusionarnos con procesadores, con máquinas que tengan mayor capacidad de procesamiento que nuestros cerebros. Implantémonos chips. Ahí está el caso de Neuralink, por ejemplo, de Elon Musk hace poco, ¿no? El caso de esta interfase que uno se aplica en la corteza cerebral y que según Musk para lo que sirve es para, nuevamente se vende con aplicaciones positivas, aplicaciones terapéuticas, ¿no? La cura, por ejemplo, de enfermedades como el Alzheimer o la epilepsia. Bueno, pero en realidad uno también podría abrir la puerta para problemas, por ejemplo, los neurohackers. Estoy especulando, pero sería una posibilidad. En el caso de la superinteligencia, entonces, podemos aspirar a ser seres mucho más inteligentes, procesar mucho mayor cantidad de información. Incluso hay una vertiente dentro de los transhumanistas, una variación, una escuela que es la escuela posthumanista o la tradición posthumanista, dirigida por ejemplo, liderada, entre otros, por Nick Bostrom, que plantea que en algún momento no será necesario incluso tener cuerpo físico, sino que seremos un conjunto de información, que podremos subir nuestros pensamientos a la nube, que podremos formar una gran inteligencia colectiva con otros seres, no sé si ya sean humanos a estas alturas, donde podremos generar una super inteligencia colectiva. Bueno,
Nuevamente estamos acá hablando en el campo de la ciencia ficción, y lo curioso es que los transhumanistas, apelando a la ciencia, lo que hacen en realidad son ejercicios de ciencia ficción. Y el tercer punto, entonces, la superlongevidad, la superinteligencia, el tercer punto que nos ofrecen, o la tercera promesa, es el superbienestar. Este es un punto planteado por David Pearce, y él lo plantea en estos términos. Es un imperativo hedónico. Miren cómo resuena con lo que he dicho. Es un imperativo hedónico modificarnos genéticamente para aspirar al superbienestar. Tenemos que olvidarnos del dolor del sufrimiento, dice Pearce. Tenemos que deshacernos de esos genes que nos hacen agresivos, violentos, celosos, que nos obligan a luchar y a matarnos entre sí. Y Pearce lo que está diciendo es, mediante la manipulación genética vamos a ser seres virtuosos. No vamos a sufrir nunca. Y así valdrá la pena vivir mucho más y tener una superinteligencia. Bueno, cuando ustedes ponen todas estas cosas en la balanza, se están dando cuenta que lo que se está buscando es literalmente la destrucción del ser humano, la destrucción del Homo sapiens y su conversión hacia Homo Deus. Y ahí está el título de Yuval Noah Harari, este autor, este historiador judío, que ha sido presentado como un gran visionario, ¿no? En realidad, Yuval Noah Harari es un promotor del transhumanismo, es un agente de la progresividad internacional para promover esta agenda. Pero fíjense, vamos a dejar de ser comunes mortales y podemos aspirar a ser dioses. Y lo interesante aquí es que en esto radica la trampa del transhumanismo. Cuando el transhumanismo dice vamos a mejorar al ser humano, ¿quién les ha dicho que van a mejorar? ¿Cómo saben ellos, sobre las especulaciones en base a ciencia ficción que ellos tienen, que literalmente nos van a mejorar? ¿No sería más apropiado decir que nos van a modificar o que aspiran a modificar al ser humano? Pero esa modificación podría ser buena, como ellos piensan, o mala. Pero hay una fe, nuevamente. Curiosamente, los transhumanistas son ateos radicales. Rechazan al cristianismo, porque obviamente la figura cristiana dice que nosotros somos criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios. Ellos no quieren una criatura a imagen y semejanza de Dios. Ellos quieren deshacerse del Homo sapiens. Ellos aspiran a crear seres que son perfectos en su imaginación. Y aquí entramos en un problema. Cada uno va a tener diferentes visiones de perfección. Pero bueno, el punto es el siguiente. Cuando ustedes ven el transhumanismo, sus promesas, el uso de las tecnologías que están promoviendo, lo que uno concluye, y por eso es tan importante la narrativa política, que la cuarta revolución industrial no es otra cosa que transhumanismo hecho política pública global, disfrazada con esta idea de progreso para todos, ¿no? Disfrazada o camuflada o justificada con esta agenda progresista de catástrofe climática, de la violencia entre las razas, de la violencia entre los sexos, de las disparidades en las edades, todos estos conflictos, esta dialéctica marxista que se usa, ¿no? Antes era capitalista proletario, hoy es joven viejo, hombre mujer, blanco negro, heterosexual homosexual, las mismas categorías para polarizar y fragmentar a la sociedad. El problema es el siguiente. Ya tenemos para los transhumanistas entonces las tecnologías. Y les decía, es necesario progresar moralmente. Pero para progresar moralmente, según la progresía, que a través de la cuarta revolución industrial está implementando directamente una agenda transhumanista, es romper con todo dique de valores absolutos. Porque los valores absolutos son un freno para las pretensiones del progresismo transhumanista y globalista. ¿Por qué? Porque bajo valores absolutos, por ejemplo, en la tradición judeo-cristiana, matar al ser humano es algo que no debería hacerse nunca. Esa es una gran limitación. Entonces lo que tenemos que hacer es relativizar al ser humano. Tenemos que volverlo una masa, una masilla, que se pueda modificar o moldear a nuestro gusto y a nuestro deseo. No rechazando esos límites que nos ha puesto la naturaleza o Dios. Por lo tanto, es una lucha contra las proposiciones o los valores absolutos. Y lo que encarna en la progresía o el progresismo es el relativismo absoluto.
todo es relativo. Por ejemplo, el sexo. No hay hombre y mujer, no, tenemos géneros. Y uno puede construir cualquier género que desee o puede identificarse con cualquier género que desee. Por eso el techo de géneros es igual al número de gente que vive en este planeta. Cada uno puede adscribir al género que se le dé la gana. Y estas categorías de que existen 120, 150 son realmente reducidas. Podemos ser lo que realmente querramos ser. Ese es el problema del relativismo. Un tercer punto muy importante aquí, que creo que es la clave para entender por qué estamos entrando de lleno a esta agenda transhumanista y que encuentro que es muy difícil, que tiene que haber un cambio clave para revertirla, es la aprobación del aborto. Desde el momento en que se aprueba el aborto, que creo que es la base de todo, o sea, todo cae finalmente, todo colapsa, el ordenamiento político, económico, nuestros principios y valores morales caen completamente sobre aquellos que se fundamentó la civilización occidental cuando aprobamos el aborto. Porque el aborto no significa otra cosa que la transición del ser humano de sujeto de derecho a objeto de comercialización, a objeto de experimentación. Y miren qué importante es esto. Lo que el transhumanista busca es experimentar con el ser humano. Si ustedes dicen, bueno, pero ¿qué ejemplos existen? Hoy, por ejemplo, hay muchas personas llamadas biohackers que en sus garajes están trabajando con herramientas CRISPR para modificar genéticamente a seres vivos. Por ejemplo, cambiar de pigmento a hacer ranas fosforescentes o mejorar ciertas cualidades de sus perros. Otros que están aplicando la técnica en sí mismos, ¿no? Para diferentes cuestiones. O la gente que aplica el microchipping, que se están insertando chips en su cuerpo. O sea, esto no es un tema simplemente teórico, esto ya está ocurriendo. ¿Y qué va a permitir entonces, a partir de esta base del aborto que permite, ¿no?, la experimentación en los seres humanos? Porque la vida deja de tener un valor inherente, una dignidad inherente, pasa a ser un objeto de consumo, un objeto de producción. Bueno, lo que nos va a permitir modificar ese ser humano van a ser las tecnologías convergentes. ¿Y qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que a partir del aborto, por ejemplo, ya se aprueba, es una práctica común que en ciertos países, entre ellos Estados Unidos, se puede experimentar con embriones humanos de hasta 14 días de edad. O que los fetos abortados en estas clínicas abortistas, aquellas promovidas, por ejemplo, por Planned Parenthood, vendan los órganos de los fetos abortados y lo hagan al por mayor. Precios de mercado para hígados, para cerebros, para riñones. Y lo que se busca con la extensión del aborto, ¿no?, incluso hasta los 9 meses, no es otra cosa que esperar un nivel de maduración mayor para que los órganos sean más útiles para la investigación. Todo esto tiene un fin comercial. Les decía, las tecnologías convergentes todas apuntan a fines comerciales. Por lo tanto, estos fines comerciales, estas tecnologías convergentes son finalmente las herramientas que nos van a permitir reconfigurar al ser humano bajo la mentalidad del transhumanista. Y aquí voy a pasar algunos ejemplos. Los transgénero, ¿no? A la izquierda van a encontrar a Jessica Jovin, creo que se llama, o Lubin, es un canadiense que hace unos meses denunció a un spa, a un centro de belleza de mujeres, porque no le quisieron hacer su tratado de cera brasileña, su Brazilian Waxing. Y quiso demandar a este spa, porque no le quisieron hacer un Brazilian Waxing. O por ejemplo, ¿no?, esta imagen que está a la derecha de una mujer que se hormonizó para que le creciera barba, es hombre, se quitó los senos, pero quedó embarazada. Bueno, transgénero. Tenemos a los transedad, el caso del hombre que ustedes ven a la derecha, un canadiense, Paul, que a los 46 años decide que su edad no es 46, sino que es 6 años. Y que se cambie el nombre, creo que es no recuerdo el nombre, pero
se ha cambiado el nombre a un nombre de niña y ha sido adoptado por sus dos padres, otro par de personas que tienen también una profunda disforia. Y este hombre tenía una familia, estaba casado, tenía 3 hijos, abandonó a todos y se fue a vivir con sus, entre comillas, padres adoptivos. Podemos hablar también de Martina Vig, esta actriz alemana, ¿no? Que no tuvo mucho éxito a pesar de los esfuerzos que hizo con las siliconas para llamar la atención y que hace unos años atrás se hizo un tratamiento de pigmentación de piel, ¿no? Se hizo de color, se volvió una mujer negra e incluso se bautizó, ahora se llama Malaika Kubwa. Bueno, es otro tipo de disforia. Entonces tenemos transgénero, transedad, transraza, podemos hablar de los transespecie, ¿no? El caso de la izquierda que ustedes ven ahí es un hombre que tenía disforia de género, se volvió mujer, no le bastó con ser mujer, se volvió la mujer lagarto. Y ahora no le ha bastado ser lagarto, quiere ser la mujer dragón. Y se ha hecho todas esas alteraciones en su rostro. Tatuajes, implantaciones de titanio, cirugías para corregirse según su visión de perfección la lengua, una lengua bífida, la nariz se la mandó quitar. Pueden tener el caso del hombre loro, el caso del hombre leopardo, que ya también hace poco murió. Podemos hablar de los transcapaces, personas que nacieron sanas, pero que decidieron lisiarse voluntariamente, porque querían experimentar la vida desde la discapacidad. Una persona que, a la imagen de la izquierda, una mujer que vive voluntariamente en una silla de ruedas a tiempo completo, y la de la derecha que se tiró ácido en los ojos porque quería experimentar el mundo desde la ceguera. O sea, voluntariamente se cegó. Y también podemos hablar de transhumanos actuales. El del medio, por ejemplo, que es Neil Harbison, un español que tiene una enfermedad monocromática, solamente ve en blanco y negro. Se mandó a instalar un sensor, contacto con su corteza cerebral, y este sensor en la punta lo que hace es, de acuerdo a los colores que se determinan en el entorno, emiten determinados sonidos para cada color. Entonces, en teoría, este hombre ve los colores a través del sonido. Y James Young, el que ven a la derecha, un joven londinense que de juventud perdió su brazo y su pierna izquierda, y que el brazo izquierdo lo que ha hecho es instalarse no solamente un brazo, sino también una linterna, un cargador de celular, poco a poco darle una nueva funcionalidad a su nueva extremidad. Podemos hablar incluso, bueno, todas estas cosas, ¿dónde se están enseñando? En las escuelas. Ahí está el famoso unicornio de género, que lo que hace es normalizar estas disforias previas que les he mencionado, diciéndoles que al final nuestras realidades físicas son irrelevantes, que nuestra anatomía, nuestra biología, nuestras capacidades cognitivas son absolutamente irrelevantes, porque al final somos criaturas que pueden ser moldeadas de acuerdo a nuestra voluntad. Y quiero que aquí vayan atando ya un poco los cabos de cómo desde la infancia, a lo largo del colegio, la universidad y en la época adulta, con esta propaganda que nos bombardean los medios de prensa, los gobiernos, las universidades, se tratan de normalizar estos comportamientos. Y el unicornio de género es un ejemplo. Ahora, el problema es que si uno empieza a atar los cabos aquí y uno empieza a ver qué es lo cuál es la tendencia, cuál es la proyección, cuáles son los patrones en común de todos estos fenómenos, lo que estamos viendo es, a lo que se apunta es a una libertad morfológica y cognitiva total. Si se fijan en ese esquema que les estoy presentando, a la izquierda lo que van a encontrar es a la Venus de Botticelli, ¿no? Una representante máxima de la belleza del ser humano, específicamente de la mujer. Bueno, así es la vida del ser humano. Ese es un Homo sapiens, ¿no? Sexo femenino. Vamos a ir pasando a la derecha, este muchacho alemán que se hizo 2 huecos aquí, se puso unos aros y puede de hecho sacar la lengua por los costados, pero de todas maneras, a pesar de eso, lo que yo considero algo poco estético, ¿no? Algo que yo no haría, pero de todas maneras se le identifica como un ser humano. Y vamos pasando hacia la derecha en la tendencia y vemos el caso, por ejemplo, de Conchita Wurst, este cantante austríaco que ganó la competencia de la canción en Eurovisión en 2014, que era un transgénero.
Y nos vamos más a la derecha y está el caso que ya les presenté, de este hombre que por disforia de género se volvió mujer y después se volvió lagarto y ahora quiere ser dragón. Hasta ahí podemos identificar, a pesar de todas las modificaciones, personas. Hay elementos que nos hacen notar que son personas, son seres humanos. Pero lo que estamos viendo después, si es que seguimos a la derecha y estamos aquí entrando al terreno de la ciencia ficción, pero es una hipótesis, una proyección, es que podríamos crear la mujer tigre o la mujer leopardo a través de técnica CRISPR. O que podríamos crear una nueva especie que no existe en la naturaleza. Ven esa imagen de ese ser con una cabeza inmensa, sin cuello, con una caja torácica increíble. Es una obra de arte transhumanista de la artista australiana Patricia Piccinini, que pueden ustedes ver sus obras, son bastante impactantes. Bueno, podríamos ir hacia eso, o podríamos ir incluso a una imagen, y esto es una caricaturización, pero quiero que entiendan cuál es el punto. Podríamos pasar a un depredador y después a un cyborg de inteligencia superior y después incluso podríamos pasar a un Homo Deus, a un hombre Dios. Es decir, hay una tendencia, un patrón, donde categorías como transgénero, transraza, transespecie, transedad, transcapaz, no son otra cosa que estados previos de transhumanismo, una especie de acostumbramiento, sobre todo de las nuevas generaciones, para aceptar esta diversidad. Qué peligroso es esto. Qué peligroso es porque literalmente aquí entramos a reconfigurar, como decía Klaus Schwab, al ser humano. Empezamos a reconfigurar al Homo sapiens. Y lo vamos a terminar convirtiendo en esto. Este es el objetivo final. Convertir al Homo sapiens en una plastilina, en una arcilla que puede ser moldeada a imagen y semejanza del ideal de perfección de cualquier persona, o por lo menos de aquellos que controlen las tecnologías. Qué peligroso. ¿A qué viene todo esto? ¿Y qué relación tiene con el COVID? Bueno, yo tengo la firme convicción de que esta pandemia ha sido fabricada y su propósito no es otro que iniciar, como ellos dicen, iniciar o poner en práctica el gran reinicio, the Great Reset, ¿no? Y esto abre paso a esta nueva normalidad. Esta nueva normalidad que no solamente encuentra en este componente de reconfiguración y redefinición del ser humano, sino que también tiene un componente laboral, la destrucción de los puestos de trabajo, de las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque viene la robótica, la automatización de esos puestos de trabajo, la inteligencia artificial, el impacto que va a tener con el empleo. Luego podemos hablar del impacto sanitario también, del impacto en los transportes, es decir, una forma nueva de vida. Pero en el corazón de esa nueva forma de vida, la ciencia y la tecnología como instrumentos no solamente de emancipación o de libertad del ser humano para producir más y mejor, sino también para modificarse a sí mismos. Y quiero que vean este video brevemente del Foro Económico Mundial que se llama El Gran Reinicio. Bueno, habiendo terminado entonces este video, quiero tomar unas reflexiones finales. La cuarta revolución industrial, entonces, no es otra cosa que la instrumentalización de la agenda progresista. Y cuando hablo de progresismo, me refiero a los representantes del progresismo. Y hablé del Foro Económico Mundial. Cuando la gente dice cuáles son las élites o quiénes son parte de la élite, los miembros que asisten a reuniones como, por ejemplo, las reuniones de Davos que organiza cada enero de todos los años el Foro Económico Mundial, donde están no solamente Gates y Soros, sino que van a encontrar a Zuckerberg, a los grandes gerentes, dueños, mayores accionistas de Big Tech, de Big Pharma, de Big Finance, o sea, las grandes empresas tecnológicas de química y farmacia, de las plataformas financieras, del sector de construcción, premios Nobel que sirven para validar el discurso que están tratando de implementar o de la agenda que están tratando de promover los grandes, entre comillas, filántropos, que en realidad son quienes están detrás de toda esta agenda, de todo este
programa de ingeniería social global. Podemos hablar también de que la cuarta revolución industrial, y no es una especulación, la compatibilidad es muy clara, que la cuarta revolución industrial no es otra cosa que la implementación del transhumanismo a nivel global. Es programáticamente el transhumanismo y lo ha hecho a una escala global. Pero la venta, el uso del lenguaje disfraza esas intenciones y se nos vende como una idea de progreso que no necesariamente va a afectarnos a nosotros, porque la gente no puede entender, no puede hacer sentido de esto. Otro punto, en la medida en que esta agenda sea posible, lo será solo si es que existe una concentración de poder político y económico. Es muy difícil coordinar diferentes estamentos, diferentes gobiernos. Por eso se requiere concentrar y verticalizar el poder político y económico. ¿Y quiénes hacen eso? Lo hacen los famosos filántropos. Bill and Melinda Gates Foundation, Open Society Foundation, Chan Zuckerberg Initiative, Omidyar Network, la Ford Foundation, Wellcome Trust, todas las fundaciones caritativas que en realidad lo que hacen es darle un rostro de filantropía a los grandes conglomerados comerciales, a las grandes empresas mundiales. Una cosa es que done dinero Microsoft, se vería mal, ¿no? El mundo corporativo, predatorio, y otra cosa es, siguiendo las lecciones que les dio Rockefeller hace más de un siglo, que se transforme en una fundación que aporta donaciones en beneficio de la humanidad, para el progreso de la humanidad. Lo que están haciendo los filántropos, entre comillas, es literalmente a través de sus donaciones privatizar el poder político. En los Estados Unidos lo vemos con el Partido Demócrata, lo estamos viendo también en la Unión Europea, con los parlamentarios europeos, muchos en la planilla de Soros, por ejemplo, que no son los únicos, pero bueno. ¿Están haciendo algo ilegal? No, no están cometiendo un delito, pero sí están actuando inmoralmente, porque hay un vacío en la ley. Nadie le impide a Bill Gates financiar a la Organización Mundial de la Salud con 3.400 millones de dólares. No existe una ley que lo impida, pero de facto lo que está haciendo Bill Gates en nombre de la filantropía y el interés es privatizar a la OMS y someterla a sus dictados y a sus caprichos y a sus preferencias. Y ahí van a entender por qué esta lógica se repite en la Organización de Naciones Unidas, en todos sus estamentos, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en todos los organismos supranacionales, en los estados nacionales, en las universidades, en las ONGs, porque lo que fluye es el dinero. El dinero compra lealtades. Y es así como lo hacen. Para implementar esta cuarta revolución industrial, lo que necesariamente tiene que hacerse es destruir la moral judeocristiana, que se basa en principios y valores absolutos. Relativizar al ser humano y todo lo que lo rodea es indispensable. Por eso es que se trata de modificar el lenguaje. Por eso es que se nos habla del uso del lenguaje inclusivo. O por eso se nos dice que tenemos que destruir la historia. No recordar lo que viene en el pasado, porque se está construyendo un nuevo mundo para esta nueva normalidad. Y el problema es que esta nueva normalidad implica la destrucción del ser humano, es decir, lo que estamos haciendo desde el momento, por ejemplo, en que se aprobaba el aborto. Transformamos al ser humano de sujeto con derechos a objeto. Y con los objetos es posible hacer lo que sea. Tienen incluso un precio de mercado. Sino que pregunten a aquellos que van a fabricar bebés, parejas homosexuales que piden tener hijos, fabricados en clínicas y los vientres de alquiler. Y finalmente, lo más importante, el paso, ¿no? El cambio de un paradigma, donde ya la tecnología no está al servicio del hombre, sino que el hombre está al servicio de la tecnología. Esto es muy grave. Lo que está ocurriendo hoy es, en nombre de esta confusión generada por esta crisis sanitaria de la pandemia, se está implementando una agenda que busca reconfigurar y redefinir al ser humano. No quiero ser irresponsable, no voy a decir que esto signifique que se van a crear campos de concentración donde van a aplicarnos estas tecnologías y nos van a querer matar o nos van a querer modificar a nuestra fuerza. No. Puede hacerse, por ejemplo,
con la inyección de vacunas. Y ahí ustedes escucharán en otras presentaciones qué trampas esconden estas vacunas. Por ejemplo, el uso de vacunas con ARN mensajero, por dar un ejemplo. Pero también podría ser el caso de que de manera voluntaria, personas como las que ya hemos visto, los transcapaces, personas que se autolisiaban, ¿por qué no pensar que podrían existir personas que voluntariamente se amputarían los brazos o las piernas o se sacarían los ojos para instalarse aparatos tecnológicos y potenciar sus capacidades? Generaciones de jóvenes o de niños que están creciendo con la idea de X-Men, de Iron Man, de los super amigos, de los super invencibles, de todos estos superhéroes de ciencia ficción, creyendo que ellos también van a poder materializar ese sueño de inmortalidad, de omnipotencia, de omnipresencia, de super bienestar. Eso es, creo que dejo la mesa abierta para más preguntas que respuestas. El propósito de esta charla, lo que busco es que ustedes investiguen por su cuenta, que se informen más sobre estas tecnologías y que veamos que más allá de cuestiones políticas y económicas de corto plazo, lo que en realidad nos estamos jugando es la preservación de la condición y la naturaleza humanas. Muchísimas gracias por su atención y bueno, que tengan un gran pasar en esta conferencia y los invito a que investiguen más. Saludos. Gracias.